Muy buenas tardes a todos. A continuación, les presento los análisis de los acontecimientos más importantes y recientes del día de hoy. Noticias impactantes. La aldea, con solo 3 millas cuadradas, estableció un récord al resistir un asedio aterrador durante 1500 días, superó incluso a la legendaria fortaleza de Tancatar. Durante más de 4 años, un pequeño punto anónimo en el mapa de Ucrania se ha convertido en una pesadilla blindada sofocante y ha arruinado a todos los ejércitos de élite del Kremlin. El campo de batalla fue aterrador. El enorme puño de acero de Moscú fue reducido a cenizas en solo unas horas. La terrible derrota del grupo de fuerzas de asalto ruso, con decenas de tanques y vehículos blindados calcinados por el fuego ucraniano, ha expuesto una realidad brutal de la guerra moderna. Este video revelará la razón por la que el Estado Mayor ruso aceptó sacrificar a más de 2.000 soldados y cientos de millones de dólares en equipo militar, y aún así fue completamente impotente ante una posición rural devastada. El ministro de Defensa ruso declaró la liberación de Kot. El Kremlin emitió una orden de silencio en todo el país cuando la proclamación de victoria total del ministro Andrei Belousov se convirtió en una burla en el campo de batalla solo unos días después. Moscú tuvo que recurrir a medidas internas de represión extremas nunca antes vistas. Qué verdad vergonzosa se está ocultando que ha llevado a las universidades rusas a amenazar con expulsar de inmediato a cualquier estudiante que se atreva a hablar sobre estas coordenadas mortales. A continuación, el contenido y el análisis detallado. Ucrania derrotó a Rusia en Mala-Malatov-Makar. En esa gran derrota fueron destruidos 21 vehículos blindados rusos. Estimados señores, en el tablero geopolítico feroz en Ucrania hay coordenadas que, aunque son muy pequeñas en el mapa militar, tienen el peso suficiente para cambiar toda la situación en el campo de batalla. Mala-Malatov-Makar es precisamente un punto de apoyo estratégico de ese tipo. Con una superficie de apenas 3 millas cuadradas, aproximadamente 8 kilómetros cuadrados, y una población antes de la guerra de solo alrededor de 3.000 personas, este pequeño pueblo pertenece a la región de Zaporizhia. Al principio, parecía que sería fácilmente aplastado bajo las orugas de la máquina de guerra del Kremlin, similar al destino de innumerables asentamientos en toda Ucrania. Sin embargo, la historia del conflicto eligió a Mala-Malatov-Makar como el lugar para presenciar una paradoja estratégica asombrosa. Durante más de 4 años, a pesar de que el ejército ruso ha puesto todo su esfuerzo y ha atacado constantemente con los medios de destrucción más brutales, esta tierra ha resistido con valentía. El pequeño pueblo, que antes era casi desconocido en el mundo, de repente se convirtió en el escenario de uno de los asedios más prolongados de la historia moderna. Al mismo tiempo, se convirtió en un lodazal en la línea del frente, lleno de sufrimiento, que sofocó los ataques que parecían imposibles de detener. Para explicar este fenómeno de resistencia tenaz, desde una perspectiva militar y humana, tenemos que volver a repasar las páginas de la historia empapadas de sangre y lágrimas, de la región perteneciente al distrito de Poloy, en el centro de la provincia de Zaporizhia. Mala-Malatov-Makar nunca ha sido ajena a las convulsiones de la guerra y las tragedias de la época. Fundada a finales del siglo XVIII bajo el Imperio ruso, esta tierra fue originalmente colonizada por migrantes de las regiones de Kiev, Chenit y Poltava, personas que llegaron aquí con el ardiente deseo de una vida nueva y mejor. A lo largo de los siglos siguientes, el pueblo experimentó directamente los horrores de la Primera Guerra Mundial y las sangrientas batallas en la guerra por la independencia de Ucrania. Fue constantemente cambiado de manos a través de brutales traspasos de poder. Y no se detuvo ahí. Mala-Malatov-Makar también resistió valientemente durante la terrible hambruna del Holodomor, una de las peores tragedias provocadas por el hombre en la historia de Ucrania, que se cobró la vida de entre 3.5 y 5 millones de personas. Solo en este pueblo se perdieron 281 habitantes. En la Segunda Guerra Mundial, la oscuridad del nazismo alemán volvió a cubrir este lugar, antes de ser liberado por el Ejército Rojo. Eso ocurrió después. Ese evento quedó grabado con un monumento que honra a los valientes soldados. Esa historia dolorosa, pero heroica,
parece haber forjado una voluntad de hierro en esta tierra. Sin embargo, los altibajos del pasado no pudieron preparar a Mala Tokmak para la destrucción del conflicto moderno, antes de 2022. A pesar de todas las adversidades históricas, este pequeño pueblo no solo sobrevivió, sino que también prosperó bastante, en comparación con el nivel general de las zonas rurales de Ucrania. Este lugar cuenta con instalaciones industriales locales, una infraestructura bien desarrollada y especialmente una de las cárceles más grandes de la región, una fuente importante de empleo y oportunidades de subsistencia para la población local. Sin embargo, al entrar en el año 2022, la invasión total de Rusia estalló y Mala Tokmak fue arrastrada de inmediato al torbellino del destino, de manera dura como muchas otras regiones en el este. El pueblo fue capturado en la primera oleada de ataque del ejército ruso, aunque solo unos meses después, las fuerzas ucranianas contraatacaron valientemente y expulsaron a los ocupantes de su territorio. Pero los días de sufrimiento para Mala Tokmak apenas comenzaban realmente en junio de 2022. Las devastadoras andanadas de artillería rusa cayeron, arrasando en un instante construcciones sólidas que habían resistido durante décadas. El edificio del Consejo Popular del Pueblo fue completamente destruido. Y solo unas semanas después, la prisión fortificada también sufrió daños graves bajo la lluvia de bombas. La tormenta de balas y la furia de la guerra rápidamente provocaron una grave disminución de la población del pueblo, ya que la gente tuvo que huir para salvar sus vidas. Muy pronto, aquí solo quedaban menos de 100 almas aferradas al lugar. En su mayoría eran ancianos, enfermos que no podían irse, o personas que sentían un amor profundo y arraigado por su tierra natal, decididos a no abandonar el hogar al que habían estado ligados toda su vida. Cuando el ejército ruso tomó rápidamente el control de las zonas cercanas pertenecientes a la provincia de Zaporilla, pero Mala Tokmak quedó en una situación crítica, a solo una milla del frente de batalla, y se convirtió en el blanco prioritario del Kremlin. Cuando las ciudades alrededor cayeron una tras otra, la caída de Mala Tokmak parecía solo cuestión de tiempo. Para mayo de 2023, el pueblo solo era una sombra de lo que fue. La plaza central estaba destrozada por los cráteres de los proyectiles. Las balas cubrían las calles y la fachada de la escuela local había sido completamente destruida. Los que quedaban tuvieron que sobrevivir sin agua, sin gas, sin electricidad durante más de un año, escondiéndose en sótanos oscuros que ahora se habían convertido en refugios fortificados. A solo 9 millas, unos 15 kilómetros, de distancia, la ciudad de Poloik, ocupada por Rusia, fue testigo de escenas trágicas cuando la gente fue obligada a evacuar. Muchos niños fueron llevados a los campos de reeducación del Kremlin. Para el mando ruso, esto es un punto clave y de gran valor estratégico, ya que está a solo una milla de la ciudad estratégica de Oryx y cerca de la capital Zaporizhia. A unos 37 kilómetros, si logran tomar este punto de apoyo, las fuerzas rusas establecerán una base sólida para atacar objetivos más grandes, aumentando la presión sobre la capital de toda la región. Pero luego, un giro histórico ocurrió en junio de 2023. Esto alteró todos los cálculos estratégicos del Kremlin, después de resistir valientemente la fase inicial de la invasión y el primer año de la guerra brutal. Al mismo tiempo, al recibir ayuda con una serie de armas avanzadas de los aliados occidentales, el ejército ucraniano organizó una contraofensiva a gran escala para expulsar a las fuerzas rusas y recuperar los territorios perdidos. Cada una de estas contraofensivas recibió especial atención en el frente sur, donde Zaporizhia se convirtió en el punto focal de la acción, con el objetivo de alejar el frente de las grandes ciudades y romper el avance de las tropas del Kremlin. Sin embargo, el inicio de la contraofensiva, tan esperada, fue extremadamente duro y estuvo marcado por la tragedia. El primer ataque, liderado por la Brigada de Asalto número 47 y la Brigada Mecanizada número 33 de Ucrania, se topó con un muro defensivo muy sólido, convirtiendo el intento de irrupción en una tragedia, sufriendo grandes pérdidas justo en la zona de Mala Tokmak, lleno de sangre y fuego. El preludio de la contraofensiva de verano de Ucrania
se encontró con una amarga realidad y sufrió grandes pérdidas cuando una de sus formaciones blindadas fue destruida. Cayó en un campo de minas denso justo en las afueras de Mala Tocmacar, quedando atrapado en medio del intenso fuego y los devastadores misiles antitanque del enemigo. Los informes del campo de batalla posteriores revelaron una realidad dura. Hasta 25 vehículos de combate ucranianos fueron destruidos o gravemente dañados. Entre ellos se incluyen al menos 5 tanques de batalla principales Leopard 2 fabricados en Alemania. Este evento de inmediato desató una ola de escepticismo y profundas preocupaciones en los medios de comunicación, así como entre los analistas militares internacionales, cuando muchos se apresuraron a predecir que la tan esperada contraofensiva de Kiev y pronto fracasaría antes de poder lograr cualquier resultado. Sin embargo, esas predicciones pesimistas resultaron equivocadas. El ejército ucraniano rápidamente se reorganizó, levantó la moral de sus tropas e incluso logró recuperar posiciones, algunos equipos militares dañados en el campo de batalla. Al adoptar una doctrina de combate más cautelosa, pragmática y paciente en las semanas siguientes, lograron poco a poco recuperar el impulso de la victoria. La prueba de ello es el general de brigada Oleksiy Joromov, quien luego pudo declarar un logro muy alentador cuando las fuerzas de defensa recuperaron cerca de 2 millas de terreno firme alrededor de la zona de Mala Tocmaca desde que comenzó la contraofensiva. Aunque aún no han logrado expulsar completamente a las fuerzas rusas, como se esperaba al principio, han tenido éxito en estabilizar la línea del frente y mantener varios puntos de defensa clave, y han arrastrado al enemigo a una prolongada guerra de desgaste posicional, donde ambos bandos se exploran constantemente, se mantienen mutuamente bajo presión, pero no pueden lograr avances estratégicos ni decisivos. Para explicar la razón, un pequeño punto en el mapa, como Mala Tocmaca, puede neutralizar todos los esfuerzos de asalto con vehículos blindados. Los vehículos blindados, los grupos de asalto y los drones de Rusia. Los analistas geopolíticos han señalado 2 factores clave basados en el arte militar moderno. Primero, esto no es un fenómeno aislado, sino una manifestación de una tendencia. Es una táctica típica a lo largo de toda la línea del frente ruso-ucraniana: convertir pequeños asentamientos, a veces compuestos solo por una calle, con unas cuantas decenas de casas, en fortalezas defensivas inexpugnables. El ejército ucraniano ha demostrado una maestría en la fortificación, rodeando los campos circundantes con una densa red de minas, obligando a los vehículos blindados rusos a tomar rutas únicas, predecibles y fáciles de emboscar. La explosión de la tecnología, especialmente de los drones, en la etapa posterior de la guerra, ha ayudado aún más a las fuerzas defensoras a captar con precisión cada movimiento de las tropas enemigas. De esa manera pueden desbaratar desde temprano las oleadas de asalto. Además, aunque la mayor parte de la estructura superficial de Mala Tocmacar ya ha sido arrasada por los bombardeos, su sistema de defensa subterráneo, en cambio, ha sido reforzado de manera extremadamente sólida. Las casas antiguas y las casas de descanso han sido convertidas en búnkeres fortificados, combinados con barreras naturales en los callejones estrechos, creando trampas mortales que sofocan cualquier intento de asalto por parte del ejército ruso. El segundo factor clave que le da una ventaja defensiva absoluta a Mala Tocmacar es la ley inmutable de la topografía militar. Este pueblo está rodeado casi por completo por cadenas de elevaciones naturales. En la historia de los conflictos humanos, sin importar cuán avanzadas sean las armas o cómo evolucione el campo de batalla, hay una verdad eterna que nunca cambia: quien controla las alturas, controla la situación. Desde esas posiciones dominantes en lo alto, el campo de visión se amplía al máximo, permitiendo que el ejército ucraniano identifique y bloquear cualquier intento de acercamiento del enemigo desde una distancia segura antes de que logren aproximarse a la línea del frente. Esto significa que el alto mando del Kremlin no tiene ninguna oportunidad de generar factor sorpresa en Mala Tocmaca. Los defensores ucranianos siempre van 2 pasos adelante del enemigo, con artillería, drones y sistemas de fuego que ya tienen los objetivos fijados, listos para atacar cualquier señal de movimiento de las tropas enemigas.
Gracias a esta sólida posición estratégica, la situación aquí se ha mantenido estable durante la segunda mitad de 2023, a lo largo de todo 2024 y hasta los primeros meses de 2025. 2025. Sin embargo, la rueda de la historia volvió a girar en la segunda mitad del año 2025. El destino del pueblo se convirtió en una prueba de vida o muerte cuando el Kremlin decidió cambiar su apuesta estratégica después de muchos meses de estancamiento y pérdidas inútiles en todos los frentes. El Estado Mayor ruso lanzó una nueva ofensiva a gran escala, concentrando sus esfuerzos en el frente sur, especialmente en la región de Zaporilla. La orden de los más altos mandos fue emitida con urgencia. Había que lograr un avance a toda costa y en el menor tiempo posible. Esta es una estrategia geopolítica claramente definida por el liderazgo militar ruso y el presidente Putin, con el objetivo de pintar un panorama en el que Rusia está dominando y logrando una victoria total. Es algo irreversible. Esta maniobra fue diseñada para crear una posición de superioridad para el Kremlin en la mesa de negociaciones en el futuro, no solo con Ucrania, sino también con Estados Unidos y la Unión Europea. Porque en este juego geopolítico, ocupar más territorio significa tener más cartas estratégicas en la mano. Para hacer realidad esa ambición, se envían continuamente compañías de asalto adicionales al campo de batalla, con la esperanza de usar oleadas humanas y fuego abrumador para aplastar la línea defensiva resistente de Ucrania. Someter las posiciones fortificadas que tanto ansían. Con el tiempo, incluyendo la propia Mala Tokmaka. Al llegar a octubre y noviembre de 2025, toda esta zona fue sumergida en oleadas de bombardeos y ataques mecanizados, de una intensidad nunca antes vista. Resistiendo esa tormenta estaban los valientes soldados de la 118ª Brigada Mecanizada Independiente, parte del 10º Cuerpo del Ejército de Ucrania. Con una resistencia extraordinaria, fueron honrados por el propio portavoz de la brigada, con el orgulloso nombre de los Shibors de Mala Tokmaka. Este título es la continuación del símbolo de los legendarios combatientes que defendieron valientemente el aeropuerto de Donetsk desde mayo de 2014 hasta enero de 2015, aunque lucharon en una situación casi completamente aislada, enfrentando las duras condiciones del invierno bajo cero y los incesantes bombardeos enemigos. Estos soldados se mantuvieron firmes, grabando su nombre en la historia militar de Ucrania con un espíritu de acero indomable. Puede que aún no sean tan conocidos por los medios internacionales como sus predecesores en Donetsk, pero quienes resisten en la primera línea de Mala Tokmaka han demostrado una voluntad de hierro similar, rechazando oleada tras oleada de asaltos rusos para mantener la soberanía del pueblo. Uno de los episodios más dramáticos de este enfrentamiento ocurrió el 20 de octubre de 2025, cuando el ejército ruso lanzó uno de los ataques mecanizados más grandes desde el inicio de la guerra, con el objetivo de arrasar esta posición resistente. Para preparar este golpe decisivo, el mando militar ruso concentró una enorme agrupación de fuerzas de asalto, incluyendo unidades de élite del 70 y un regimiento de infantería mecanizada, reforzadas con 2 compañías adicionales de infantería mecanizada y alrededor de 26 vehículos blindados de varios tipos, tanques de batalla principales, vehículos de combate de infantería, transportes blindados de personal y otros. En teoría militar pura, un golpe de acero de tal magnitud y potencia de fuego sería suficiente para borrar del mapa incluso una ciudad fortificada, y mucho más una pequeña aldea en la línea del frente. Sin embargo, la realidad en el campo de batalla fue completamente opuesta, convirtiendo el ambicioso esfuerzo ruso en un fracaso humillante y aterrador. Bajo la lluvia de bombas y balas, las fuerzas defensoras ucranianas demostraron una valentía inquebrantable, manteniéndose firmes en sus posiciones fortificadas. Aprovecharon al máximo todo su armamento y las ventajas del terreno para crear una trampa mortal para las fuerzas atacantes. Cuando el humo de la batalla se disipó, el campo estaba cubierto de vehículos calcinados. La batalla terminó con al menos 30 soldados rusos muertos, decenas de heridos y aproximadamente 21 vehículos destruidos por completo. A pesar de esta dura realidad, quizás por presión para mantener la imagen o para fines de propaganda interna, las autoridades militares rusas distorsionaron deliberadamente la verdad, proclamando una victoria rotunda.
El 16 de noviembre, el Ministerio de Defensa ruso emitió apresuradamente un comunicado impactante, declarando el control total sobre Mala Tokmaka. El propio ministro de Defensa, Andrei Belousov, afirmó que el pueblo había sido completamente liberado y que las fuerzas de Moscú avanzaban hacia nuevos objetivos estratégicos en el sur. Inmediatamente, Ucrania presentó pruebas contundentes para refutar estas afirmaciones infundadas. Solo unos días después, incluso las fuentes oficiales rusas tuvieron que retractarse silenciosamente de su declaración inicial, informando repetidamente sobre feroces combates que aún continuaban alrededor del pueblo, una admisión indirecta y contradictoria con el concepto previo de liberación total. Durante semanas y meses posteriores, el Kremlin lanzó nuevas oleadas de ataques, pero todas fueron detenidas por los defensores ucranianos en la entrada misma del pueblo. El prolongado estancamiento en este punto convirtió a Mala Tokmaka en una pesadilla e incluso en una amarga broma para los medios rusos cuando sus expertos militares constantemente declaraban que el pueblo estaba a punto de caer. En la comunidad de observadores militares internacionales, este tema se ha convertido en un fenómeno de sátira mordaz. Los internautas ucranianos constantemente editan videos de declaraciones llenas de autosuficiencia de los expertos militares rusos sobre éxitos imaginarios, y luego los comparan con la dura realidad. El ejército, considerado el segundo más poderoso del mundo, se muestra completamente impotente ante una aldea donde solo quedan unos cientos de personas mayores resistiendo. Esta impotencia ha herido el orgullo del Kremlin, al grado de que algunas universidades en Rusia han tenido que imponer castigos extremadamente severos. Amenazan con expulsar a cualquier estudiante que se burle o se atreva a señalar directamente el fracaso militar en Mala Tokmaka. Pero ninguna prohibición puede ocultar una verdad. Esto es un fracaso histórico. Para mediados de mayo de 2026, los datos analizados por el canal de medios United 24 Media indicaron que el asedio ruso a este pequeño pueblo ha superado oficialmente el hito de 1500 días llenos de sangre y fuego. Esta cifra aterradora ha colocado a Mala Tokmaka entre los asedios más prolongados jamás registrados en los anales militares de la humanidad. Es más largo que el asedio de la ciudad de Cartago por el Imperio Romano, el cual duró aproximadamente 1100 días, superando el infame Gran Asedio de Cipranta con 1320 días y situándose por encima de las epopeyas o tragedias más legendarias de la historia, en Leningrado, Somme, Alejandría, Jerusalén o Constantinopla. La historia del mundo nunca ha carecido de lecciones sobre cómo los grandes ejércitos poderosos han tenido que rendirse ante fortalezas sólidas e inexpugnables, aceptando sacrificar a decenas de miles de soldados solo para ganar un pequeño pedazo de tierra fortificada. Sin embargo, la diferencia clave que hace que la derrota de Rusia en Mala Tokmaka sea más humillante que nunca radica en que las lecciones históricas mencionadas anteriormente están todas relacionadas con grandes metrópolis populosas, protegidas por murallas de piedra maciza, puertas de hierro sólidas y ejércitos defensores bien organizados. Además, ocurrieron hace siglos en una época en la que la humanidad solo contaba con armas primitivas como lanzas, arcos o catapultas. Mientras tanto, en esta era moderna, el Kremlin tiene a su disposición el poder de tanques, vehículos de combate de infantería, cazas a reacción, drones suicidas y las posiciones de artillería de largo alcance más avanzadas. Pero todo eso es inútil ante una aldea rural pobre, un terreno devastado, arrasado por decenas de miles de cráteres de bombas y donde casi no queda ninguna casa intacta. Este lugar no es una capital fortificada, no hay decenas de miles de milicianos, ni tampoco un cuerpo de ejército regular acantonado. La impotencia de una superpotencia militar ante un objetivo tan desconocido es un golpe devastador para la reputación de Rusia. Durante muchas décadas, antes de que estallara este conflicto, el mundo siempre miró al ejército ruso con cierta cautela, si no es que con un miedo absoluto. Las potencias globales solían preocuparse por el enorme y aparentemente interminable arsenal de armas, las divisiones de tanques blindados que avanzaban con fuerza y una abrumadora reserva de personal militar de Moscú. El mundo solía contener la respiración al observar los desfiles militares grandiosos en la Plaza Roja,
donde las autoridades rusas mostraban el poder de sus nuevos misiles estratégicos de última generación o los modelos de tanques que promocionaban como invencibles. Todos pensaban que esa máquina de guerra invencible aplastaría cualquier obstáculo en su camino. Sin embargo, todo ese resplandor mítico, el poder blindado que el Kremlin construyó meticulosamente para intimidar al mundo, ahora está siendo destrozado justo en el frente de Zaporiyia. Eventos como el de Malatokmaka son una prueba contundente de que el ejército ruso no es tan fuerte ni tan todopoderoso como ellos mismos lo pintan. Un ejército que no pudo someter ni siquiera a un pequeño pueblo rural después de más de 45 líneas de ataque, aceptando pérdidas que se estiman en hasta 2.444 soldados, junto con decenas de vehículos de combate modernos. Gastaron decenas, incluso cientos de millones de dólares del presupuesto de guerra solo para recibir a cambio un rotundo cero. Hasta el momento actual, esta tierra resistente sigue firmemente en manos de la Brigada Mecanizada número 118 de Ucrania. Esos soldados siguen manteniéndose firmes en las trincheras subterráneas. Siguen utilizando de manera flexible e inteligente la combinación de drones, minas terrestres y artillería para adelantarse constantemente al enemigo. Rompen todos los intentos de ataque. Incluso los comentaristas más halcones y los propagandistas más destacados de Rusia han tenido que admitir amargamente la impotencia de sus propias fuerzas, cuando algunos incluso han comparado a Malatokmaka con Troya o con una batalla de Verdún del siglo XXI. Son símbolos del desgaste y del estancamiento más terribles en la historia de la guerra. Entonces, según ustedes, ¿creen que el Kremlin aceptará seguir sacrificando tropas a toda costa en este lugar para salvar las apariencias antes de las negociaciones con Estados Unidos y la Unión Europea?